Hola, es un gusto tenerlos aquí. Hoy hablaremos sobre el capítulo 81 del Tratado de Fisiología Weinton y Hall y hablaremos sobre las funciones reproductoras y hormonales masculinas y función de la glándula pineal. Empezaremos con el apartado de espermatogenia. Para empezar con la fisiología debemos haber entendido algunos conceptos básicos sobre la anatomía de los órganos sexuales masculinos. Para eso tenemos que tener en cuenta que el testículo está conformado por hasta 900 túbulos seminíferos espirales, cada uno de más de 0,5 metros de longitud, en los que se forman los espermatozoides. Estos se vacían después al epidídimo, que es otro túbulo en espiral de unos 6 metros de longitud. El epidídimo se abre el conducto deferente, que se ensancha para formar la ampolla del conducto deferente, inmediatamente antes de su desembocadura al cuerpo de la glándula prostática. Dos vesículas seminales localizadas una a cada lado de la próstata desembocan en el extremo prostático de la ampolla, y el contenido de esta y de las vesículas seminales pasa al conducto eyaculador, que atraviesa el cuerpo de la glándula prostática para finalizar en la uretra interna. Continuaremos con los pasos de la espermatogenia. La espermatogonia tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadotrópas de la adianopófisis, comenzando por el término medio a los 13 años y continuando durante el resto de la vida, aunque disminuye notablemente en la vejez. Tendremos que las espermatogonias que atraviesan la barrera y penetran en la capa de las células de Sertoli se modifican progresivamente y aumentan de tamaño para formar espermatocitos primarios. Veremos que las células sustentaculares o de Sertoli actuarán como nodrizas de las células espermatogénicas para que éstas alcancen una madurez necesaria para ir transformándose paulatinamente en espermatozoides. Después de los espermatocitos primarios, estos se van a dividir para formar espermatocitos secundarios. Y al cabo de unos pocos días, estos espermatocitos se dividen para formar espermátides, que tras varias modificaciones acaban convirtiéndose en espermatozoides, que es el esperma, que son las células más maduras. Todo el periodo de espermatogenia, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximadamente de 74 días. Tenemos que la espermatogonia, la célula más inmadura, tiene una carga de 46X y Y. Estas van a entrar en una fase de mitosis, es decir, dos células hijas con la misma carga genética que la madre, 46XY. Estas se dividirán en espermatocitos primarios, es decir, dos células. Y después entrará una etapa de meiosis 1, que estas van a quedar, desde ahí van a quedar en estado, más puntualmente en profase, en diploteno, hasta la etapa de la pubertad, que estas van a recibir algunas hormonas para seguir estimulando y proliferando. Así harán los espermatocitos secundarios, y ahí entrará la meiosis, que es cuatro células de carga diferente a la madre. Tendremos los espermatocitos secundarios, después las espermátides y después los espermatozoides. Y cada espermatozoide tendrá, o sea, tendremos que de la espermatogonia, la célula más inmadura, que es una, formará cuatro espermatozoides. Y cada espermatozoide vamos a tener dos pares de 23X y dos pares de 23Y. Al final, el padre va a tener la última palabra en decir si es niño o es niña. Esto dependerá el espermatozoide, la carga genética, si es X o es Y, ya que la madre tiene XX. Tendremos la formación de los espermatozoides, es decir, la espermiogénesis, las espermátidas y espermatozoides. Estas células van a liberar en primer lugar el exceso de citoplasma, en segundo la cromatina se va a compactar, en tercero el retículo de Golgi formará el acrosoma, y en cuarto el centriolo distal da origen al flagelo de espermatozoide, y como quinto tenemos que las mitocondrias formarán la vaina mitocondrial, que es la energía necesaria para su motilidad. Factores hormonales que estimulan la espermatogenia. Existen hormonas que desempeñan funciones importantes para la espermatogenia. La primera pues es la testosterona, que esta es esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares. Esta hormona es secretada por las células de Leydig y pues se encuentra en el intersticio testicular. También tenemos la hormona luteinizante, pues esta estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig. Esta pues también es secretada por la adenohipófisis. Seguimos con la hormona folículo estimulante o FSH, también es secretada por la adenohipófisis. Esta pues estimula las células de Sertoli y como principal función es que pues si no tenemos esta hormona para estimular, pues no se podría hacer la conversión de los espermátides a espermatozoides. Después tenemos los estrógenos, estos son esenciales para la espermatogenia. Y los estrógenos pues son formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli y esto es ocasionado cuando la FSH lo estimula. Después tenemos la hormona de crecimiento. Esta pues nos ayuda, bueno, ayuda a la división de las espermatogonias y pues también es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos. Después tenemos la maduración del espermatozoide en el epidídimo. Tras la formación de los espermatozoides en los túbulos seminíferos, pues los espermatozoides tardan varios días en recorrer el epidídimo, que es un tubo de 6 milímetros de largo.
Después tenemos que, después de que hayan pasado entre 18 y 24 horas, pues los espermatozoides, después de haber estado en el epididimo entre 18 y 24 horas, pues desarrollan la capacidad de motilidad. La capacidad de motilidad, pues que ya puedan mover y puedan ser capaces de fecundar al óvulo. Después tenemos el almacenamiento de los espermatozoides en los testículos. La mayoría de los espermatozoides se conservan en el conducto deferente, aunque una sola pequeña cantidad de espermatozoides se almacenan en el epidídimo. Los dos testículos del ser humano adulto pues, forman 120 millones de espermatozoides diarios. Los espermatozoides pueden permanecer almacenados manteniendo su fertilidad durante al menos un mes. En este tiempo, pues, se encuentran en un estado de inhibición provocado, pues, por sustancias inhibidoras de las secreciones de los conductos. Después, tras la eyaculación, pues los espermatozoides se vuelven móviles y capaces de poder fecundar al óvulo, que es un proceso denominado maduración. Después tenemos la fisiología del espermatozoide maduro. Los espermatozoides tienen capacidades de movimientos flagelales a través del medio líquido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Los espermatozoides en los medios muy ácidos provocan la muerte rápida y su supervivencia en el aparato genital femenino es desde solo 1 o 2 días. Función de las vesículas seminales. Durante el proceso de emisión y eyaculación, cada vesícula seminal vacía su contenido al conducto eyaculador poco tiempo después de que el conducto deferente libere los espermatozoides. Y pues esta contribución pues aumenta mucho el volumen de semen eyaculado y la fructuosa y otras sustancias del líquido seminal tienen un considerable valor nutritivo para los espermatozoides. Semen. El semen eyaculado durante el acto sexual masculino se compone del líquido y de los espermatozoides del conducto deferente, esto con un aproximado del 10% del total. Como siguiente, el líquido de las vesículas seminales, aproximadamente el 60%. Seguimos con el líquido de la glándula prostática, con un aproximado del 30%, y pequeñas cantidades procedentes de las glándulas mucosas, sobre todo de las glándulas bulbouretrales. Por tanto, el grueso del volumen del semen es líquido, de las vesículas seminales, que es el último en ser eyaculado, y este también va a servir para lavar los espermatozoides del conducto eyaculador y de la uretra. En los primeros minutos siguientes a la eyaculación, se dice que los espermatozoides permanecen relativamente inmóviles, lo que podría deberse a la viscosidad del coágulo. A medida que éste se disuelve, los espermatozoides adquieren una gran movilidad. Tenemos el pH del semen, que es mezclado con un 7.5, pues el líquido prostático alcalino neutraliza la ligera acidez de las otras porciones del semen. El líquido prostático confiere al semen un aspecto lechoso y el líquido de las vesículas seminales y de las glándulas mucosas da la consistencia mucoide. La capacitación de los espermatozoides es necesaria para la fecundación del óvulo. Capacitación de los espermatozoides suele tardar de 1 a 10 horas en producirse. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues al entrar en contacto con los líquidos del aparato genital femenino, se producen múltiples de cambios que activan a los espermatozoides para los procesos finales de la fecundación. Aquí van a haber 3 modificaciones que se creen que tienen lugar y son las siguientes. Los líquidos del útero y de las trompas de falopio eliminan los diversos factores inhibidores que mantenían reprimida la actividad de los espermatozoides en los conductos genitales masculinos. Segundo, mientras los espermatozoides permanecen en el líquido de los conductos genitales masculinos, están expuestos a numerosas vesículas flotantes de los túbulos seminíferos, que contienen grandes cantidades de colesterol. Este colesterol se añade de manera continua a la membrana celular que reviste el acrosoma del espermatozoide, fortaleciéndola e impidiendo la liberación de sus enzimas. Tras la eyaculación, los espermatozoides depositados en la vagina nadan hacia arriba en el líquido uterino, alejándose de las vesículas del colesterol, y pierden poco a poco su exceso de colesterol en unas pocas horas. Al hacerlo, la membrana de la cabeza del espermatozoide se debilita mucho. Y como siguiente, que es el tercero, la membrana del espermatozoide se hace también mucho más permeable a los iones de calcio, de forma que ahora penetra abundante calcio en los espermatozoides y modifica la actividad del flagelo, haciendo que adquiera una potente actividad del latigazo, en lugar del débil movimiento ondulante anterior. Además, también es probable que los iones de calcio produzcan alteraciones de la membrana celular que reviste la punta del acrosoma,
facilitando la liberación de sus enzimas con rapidez y facilitando cuando el espermatozoide penetre en la masa de las células de la granulosa que rodea el óvulo, e incluso más aún cuando se trata de perforar la zona pelúcida del óvulo. Por tanto, durante el proceso de capacitación se producen múltiples cambios del espermatozoide, sin los cuales éste no podría realizar su viaje al anterior del óvulo fecundado. Enzimas del acrosoma, la reacción del acrosoma y la penetración del óvulo. En el acrosoma del espermatozoide vamos a encontrar lo que es la hialuronidasa y las enzimas proteólicas, donde la hialuronidasa va a ser quien va a despolimerizar los polímeros de ácido hialurónico del cemento intracelular, manteniendo unidas así las células de la granulosa. Otro punto muy esencial va a ser que va a abrir camino a las células de la granulosa para que el espermatozoide pueda penetrar. Las enzimas proteólicas van a ser quienes digieren las proteínas de los elementos que están unidos aún al óvulo. La zona pelúcida de la membrana anterior del espermatozoide se va a unir a proteínas receptoras de la zona pelúcida. Asimismo, posteriormente, 30 minutos después, se van a fusionar las membranas de la cabeza del espermatozoide y del ovocito, para que finalmente se pueda formar una sola célula con material genético del padre y de la madre. ¿Por qué solo se penetra un espermatozoide en el ovocito? Porque después de la penetración del espermatozoide en la zona pelúcida, los iones calcio van a difundir a través de la membrana del ovocito. Esto va a liberar por exocitosis numerosos gránulos corticales al espacio perivitelino, sustancias que impregnan la zona pelúcida, y esto nos va a provocar la impermeabilidad a los demás espermatozoides. Incluso va a hacer que desaparezcan aquellos que ya se han unido en esta zona. Espermatogenia normal y fertilidad masculina. Los túbulos semimíferos se pueden desnaturalizarse por varias enfermedades, por ejemplo, la parotiditis, que va a ser la inflamación bilateral. Esta nos va a causar esterilidad. Otra muy importante va a ser que varios varones niños van a nacer con la degeneración del epitelio tubular secundaria a la estenosis de los conductos. Y otro factor va a ser la temperatura excesiva en los testículos, donde al aumentar puede impedir la espermatogenia y causar la degeneración de la mayor parte de los túbulos semimíferos. En los días fríos, los reflejos escrotales hacen que la musculatura del escroto se contraiga, así que el funcionamiento del escroto va a ser como un mecanismo de enfriamiento de los testículos. Otra patología va a ser la criptorquidia. Esta va a ser la falta de descenso de un testículo desde el abdomen en el escroto en el periodo perinatal. Eso va a causarse entre las 3 semanas y un mes antes del nacimiento, donde los testículos tienen que descender por conductos inguinales del escroto. El testículo dentro de la parte abdominal va a ser incapaz totalmente de formar espermatozoides adecuados. La temperatura en el abdomen respecto al escroto causa la degeneración del epitelio tubular. Por ende, la mejor método para solucionarlo sería removerse por cirugía. Y el descenso de los testículos va a ser siempre provocado por la testosterona. Aquí podemos observar el testículo que se quedó adherido al abdomen, el cual ya no va a funcionar y se tiene que retirar quirúrgicamente. El que sí descendió, este sí va a formar espermatozoides adecuados. Espermatogenia normal y fertilidad masculina. A veces en un varón con un reencuentro normal de espermatozoides es estéril, y esto porque es causado principalmente porque la mitad de los espermatozoides presentan anomalías morfológicas con 2 cabezas, con cabezas de forma anormal o colas anormales, como lo observamos en esta imagen. Esto, aunque el resto de los espermatozoides tengan un aspecto normal, si algunos tienen anomalías, nos va a provocar esterilidad en el varón. Acto sexual masculino. Estímulo neuronal para el rendimiento del acto sexual masculino. Tenemos que la fuente más importante de señales nerviosas sensitivas es el glande del pene, el cual lo podemos observar en esta parte. Asimismo, el glande del pene va a contener un órgano sensitivo que es muy sensible, el cual nos va a transmitir al sistema nervioso central una modalidad especial de sensación, a la cual vamos a llamar sensación sexual. En la parte del masaje del glande en la relación sexual va a estimular los órganos sensitivos terminales. Las señales sexuales, estas se van a propagar por medio del nervio pudendo, posteriormente por el plexo sacro, hasta la porción sacra de la médula espinal. Los impulsos que van a penetrar en la médula espinal van a ser procedentes de las áreas próximas al pene. Esto nos va a ayudar a la estimulación en el acto sexual. Vamos a tener que las señales que son enviadas a la médula van a contribuir en la sensación sexual. También las sensaciones sexuales se van a poder originar en las estructuras internas, como van a ser en las zonas de la vejiga, la próstata, la uretra, las vesículas seminales, el conducto de frente y los testículos. Vamos a tener que en estos órganos sexuales van a estar llenos de secreciones, a lo que se le va a llamar que es una causa del impulso sexual. Posteriormente, la infección y la inflamación leves de órganos sexuales va a provocar un deseo casi interrumpido o afrodisíacos, los cuales van a ser las cantaridas, que van a irritar la mucosa vesical, y la uretra, lo que va a inducir a la inflamación y a la congestión vascular. Los elementos psíquicos de la estimulación sexual masculina. Vamos a tener que unos adecuados estímulos psicológicos nos van a facilitar mucho la capacidad de que una persona pueda realizar el acto sexual.
Esto nos influye también en que los pensamientos sexuales e incluso el hecho de tener sueños en donde se está realizando el coito nos puede realizar o nos puede producir un acto sexual masculino, llegando así a la eyaculación. Una eyaculación nocturna se le va a conocer como sueños húmedos. Esto se va a producir en algunas etapas de la vida, lo cual va a ser especialmente en la adolescencia. Integración del acto sexual masculino en la médula espinal. Tenemos que un papel importante en el acto sexual masculino van a ser los factores psicológicos, ya que estos nos pueden dar inicio o inhibirnos. Por otra parte, la función encefálica no es necesaria para su rendimiento, ya que la estimulación genital adecuada nos puede causar, tras la sección de la médula espinal por encima de la región lumbar, la eyaculación en algunos animales y en algunas ocasiones en el ser humano. Por tanto, tenemos que el acto sexual masculino va a ser el resultado de los mecanismos de reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar. Estos mecanismos se van a poder iniciar principalmente por dos fases, la primera fase es la estimulación psicológica del encéfalo y la segunda fase es la estimulación sexual real de los órganos sexuales. Lo más recomendable o lo habitual es que se ocurra en una combinación de ambas. Etapas del acto sexual masculino. Erección, función de los nervios parasimpáticos. El primer efecto de la estimulación sexual masculina va a ser la erección del pene. La erección del pene va a depender tanto del grado de estimulación que se ocupe. Por tanto, hay dos tipos de estimulación, la cual es la psíquica o la física. Se va a dar por medio de impulsos parasimpáticos, los cuales van desde la porción sacra de la médula espinal hasta alcanzar la porción del pene, por medio de los nervios pélvicos. En diferencia de la mayoría de las fibras parasimpáticas, estas fibras nos van a secretar óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo o ambos y acetilcolina. El óxido nítrico va a activar la enzima guanililo ciclasa, lo cual nos va a hacer un aumento en la formación de monofosfato de guanosina cíclico. Este monofosfato de guanosina cíclico nos va a hacer una relajación especialmente en las arterias del pene, las cuales son estas partes, como podemos observar, y también de la red trabecular, de las fibras musculares, del tejido liso eréctil de los cuerpos cavernosos, como podemos observar, es esta parte, y del cuerpo esponjoso del pene, el cual es este. Por otra parte, cuando los músculos lisos se relajan, el flujo sanguíneo del pene va a aumentar. Esto nos va a provocar una liberación de óxido nítrico por medio de las células endoteliales vasculares y ulterior vasodilatación. El tejido eréctil del pene va a ser un conjunto de grandes sinusoides cavernosos, ya que en unas condiciones normales se va a contener poca sangre, pero van a experimentar una gran dilatación cuando la sangre arterial fluye a su interior a presión. Mientras tanto, el flujo venoso va a estar parcialmente ocluido. Los dos cuerpos cavernosos van a estar rodeados de fuertes revestimientos fibrosos. Por tanto, una elevada presión en el interior de los sinusoides nos va a provocar un abombamiento del tejido eréctil. En esta parte, el pene se va a endurecer y se va a alargar debido a la elevada presión en el interior de los sinusoides, como ya lo había dicho, y se le va a denominar erección. La lubricación es una función parasimpática. Vamos a tener que las glándulas uretrales y bulbouretrales nos van a secretar moco. Estos nos van a ayudar a una estimulación, aunque la mayor parte de la lubricación va a proceder de los órganos sexuales femeninos más que de los masculinos. Teniendo un déficit de lubricación, el acto sexual masculino rara la vez va a tener éxito, lo que nos va a provocar que un coito sin lubricación tenga sensaciones como es raspado o dolorosas. Estas van a inhibir en lugar de excitar las sensaciones sexuales. La emisión y la evaluación son funciones de los nervios simpáticos. La emisión y la eyaculación van a ser culminaciones del acto sexual masculino. Esto nos quiere decir que cuando un estímulo sexual es extremadamente intenso, los centros reflejos de la médula espinal van a comenzar a emitir impulsos simpáticos, lo que nos va a provocar que se abandone la médula a nivel de T12 a L2. Esto va a hacer que pasen a los órganos genitales por medio de los plexos nerviosos simpáticos, los cuales son hipogástricos y pélvicos, los cuales podemos observar que es en esta porción. Esto nos va a hacer que inicie la emisión al preludio de la eyaculación. La emisión va a comenzar por medio de la contracción del conducto de frente y de la ampolla, lo que nos va a provocar la expulsión de los espermatozoides hacia la uretra interna. Una contracción del revestimiento muscular de la glándula prostática seguida de la contracción de las vesículas seminales
nos van a expeler el líquido prostático y seminal hacia la uretra. Esto nos va a provocar que los espermatozoides se muevan hacia adelante. Posteriormente, todos estos líquidos se van a mezclar con el moco que ya fue secretado por medio de las glándulas bulbouretrales en la uretra interna, lo que nos va a dar la formación del semen. Hasta este punto es el proceso de emisión. Posteriormente, el llenado de la uretra interna por el semen nos va a provocar señales sensitivas, las cuales van a ser transmitidas por medio de los nervios pudendos hasta las zonas sacras de la médula. Estas señales sensitivas nos van a estimular también la contracción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos a la misma vez que la contracción rítmica de los órganos genitales internos, lo que va a hacer que se compriman las bases del tejido eréctil peniano, y la conjugación de todos estos efectos unidos va a determinar un aumento rítmico en forma de oleadas de la presión del tejido eréctil del pene. Esto se va a llevar a cabo en los conductos genitales y en la uretra, los que son encargados de la eyaculación llevan al semen desde la uretra al exterior. Como ya les había comentado, este proceso se le denomina eyaculación. Testosterona y otras hormonas masculinas. En los testículos se van a secretar varias hormonas sexuales masculinas, que estas van a ser la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona. Estos van a recibir el nombre de andrógenos. La testosterona va a ser la hormona testicular más importante, y esta se va a producir en las células de Leydig de los túbulos seminíferos. Durante la niñez, las células de Leydig van a ser casi inexistentes, que los testículos apenas van a secretar testosterona. Pero en un recién nacido y después de la pubertad van a ser muy numerosas. Los andrógenos también se van a secretar en la glándula suprarrenal. Esto va a ser en un porcentaje muy mínimo, que solo va a poder inducir al crecimiento del vello axilar y del pubiano. También los andrógenos van a ser compuestos esteroideos y se va a sintetizar en los testículos y en la glándula suprarrenal a partir del colesterol de la acetilcoenzima A. La testosterona se va a unir a la albúmina plasmática o a la globulina fijadora de hormonas sexuales, que va a ser la globulina beta, y va a circular por la sangre. Cuando la testosterona llegue a los tejidos en un adulto o en los genitales en un feto, se va a convertir en hidrotestosterona. La degradación y la excreción de la testosterona. En el hígado, la testosterona se va a convertir en androsterona y en deshidroepiandrosterona. Estas se van a conjugar para formar glucurónidos o sulfatos. Y estas sustancias se van a secretar en la bilis o en la orina. En el varón, los estrógenos se van a formar en las células de Sertoli por conversión de la testosterona en estradiol, o en el hígado en la conversión de la testosterona y del androstenediol. Las funciones de la testosterona. La testosterona va a ser la responsable de la apariencia física del hombre durante la vida fetal. Vamos a tener que la gonadotropina coriónica placentaria va a estimular a los testículos para que produzcan cantidades moderadas de testosterona, y antes de la pubertad la producción de esta va a ser casi nula. La proteína SRI o factor de determinación testicular va a generar que las células de la cresta genital se diferencien en células que secreten testosterona y finalmente se formen los testículos. Los testículos van a descender al escroto cuando se secreta suficiente testosterona, y esto va a ser en el segundo o en el tercer mes de gestación. Y vamos a tener que los efectos de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto. Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten su tamaño e induce también al desarrollo de los caracteres secundarios, que van a ser el vello corporal, calvicie masculina, efectos o cambios sobre la voz, aumento del grosor de la piel, puede contribuir al desarrollo de acné, formación de proteínas y desarrollo muscular, retención de calcio, aumento de los eritrocitos y un efecto sobre el equilibrio electrolítico e hídrico. Mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona. La próstata es el órgano que influencia en la testosterona. La testosterona va a ingresar a la célula fácilmente porque es una hormona que cuenta con una estructura esteroide, con lo cual es muy liposoluble. Ahora la testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona por medio de la enzima 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona se va a unir a una proteína receptora citoplasmática, el cual este complejo después se va a ir al núcleo de la célula, donde se va a combinar con una proteína nuclear y va a inducir el proceso de transcripción de ADN a ARN, con lo cual se va a estar produciendo mayor cantidad de ARN.
y va a poder salir del núcleo al citoplasma para sintetizar mayor cantidad de proteínas. Es importante saber que la testosterona con ingreso a los tejidos se convierte en dihidrotestosterona. Control de la función sexual masculina por las hormonas del hipotálamo y la adenohipófisis. Si nosotros aquí a esta imagen le hiciéramos zoom, observaríamos acá al hipotálamo y la hipófisis. Ok, ¿qué es lo que va a hacer el hipotálamo? El hipotálamo va a secretar a la hormona GnRH. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? La hormona va a viajar desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis y de ahí va a promover que secrete a la LH y la FSH. Ahora, la LH va a salir de la adenohipófisis y va a viajar por la circulación y va a llegar hacia el testículo. En el testículo, la LH va a estimular y promover a las células de Leydig, en el cual las células de Leydig van a secretar y liberar a la testosterona, en el cual también va a haber un efecto virilizante. Ok, ahora, cuando la testosterona aumenta mucho en la circulación, la testosterona por retroalimentación negativa va a ir hacia la adenohipófisis, a inhibir para que la LH no se libere más, en el cual, si no se libera la LH, no va a llegar al testículo para producir la síntesis y liberación de la testosterona. Esta es una retroalimentación negativa, pero también la testosterona puede inhibir al hipotálamo, para que este mismo no secrete más la GnRH, y si esta no se secreta, esta no va a poder viajar hacia la adenohipófisis y no va a secretar la LH, y si no hay LH, no hay testosterona. Ahora, por otro lado vamos a tener a la FSH. Esta es una folículo estimulante que va a viajar hacia el testículo y va a promover a las células de Sertoli conjuntamente con la testosterona. ¿Ok? Esta va a producir y secretar varias sustancias que son espermatogenias, que va a ayudar a producir a la espermatogénesis, con lo cual va a estimular a la espermatogenia. Cuando la espermatogenia está muy rápida y no hay una gran cantidad, va a producir una sustancia que se llama inhibina, y esta va a viajar a la sangre hacia la adenohipófisis y va a inhibir la liberación de la FSH para que se detenga la espermatogenia. Y esto como tal pues también es una retroalimentación negativa. Y de esta imagen pues sería todo. Vida sexual del varón adulto y el climaterio masculino. Tras la pubertad, la adenohipófisis del varón va a producir gonadotropinas. Habitualmente es que mantengan cierto grado de espermatogenia hasta la muerte. Sin embargo, la disminución de sus funciones sexuales en los últimos años pues afecta. Por ejemplo, en este van a tener un declive y este declive se va a llamar climaterio masculino. Este se va a asociar a sofocos, sensaciones de ahogo, trastornos psicológicos y similares a los síntomas menopáusicos de la mujer. Estos síntomas pueden suprimirse mediante la administración de testosterona, de estrógenos sintéticos o incluso de los estrógenos que se utilizan para el tratamiento de los síntomas menopáusicos de la mujer. Ok, la próstata y sus anomalías. La glándula prostática se mantiene relativamente pequeña durante la niñez y comienza a crecer en la pubertad. A los 50 años de edad, este momento en algunos varones comienza a involucionar a la vez que disminuye la producción de testosterona por los testículos. Muchos varones ancianos desarrollan fibrodemas prostáticos, que son benignos, que causan obstrucción urinaria. Esta hipertrofia no se debe a la testosterona, sino al crecimiento excesivo y patológico de los testículos prostáticos. El cáncer de próstata es otro problema diferente, en el cual este va a desarrollar la testosterona estímulos a las células cancerosas para que crezcan con mayor rapidez, mientras que la extirpación de los testículos con la consiguiente privación de la testosterona inhibe dicho crecimiento. Hablando del hipogonadismo en el varón, aquí, si durante la vida fetal los testículos no funcionan, el feto no desarrollará ninguna característica sexual masculina. La tendencia básica del feto, tanto masculina como femenina, es formar órganos sexuales femeninos en ausencia de hormonas sexuales. Pero cuando hay testosterona, se induce la formación de órganos sexuales masculinos. Lo que nos menciona Guyton acerca del eunucoidismo es cuando un niño pierde los testículos antes de la pubertad, sus órganos y sus características sexuales se mantienen infantiles por el resto de su vida. Estos tienen una altura mayor a la de un masculino normal. Debido a que la epífisis tarda más en cerrarse, los huesos y sus músculos son más finos y más débiles. También conservan una voz infantil, pero no pierden pelo y no crece vello púbico o axilar, así como también no crece la barba. Cuando se llega a castrar un varón después de la pubertad, algunos de sus caracteres sexuales secundarios vuelven a ser infantiles, mientras que otros siguen siendo como los de un adulto.
Sus órganos sexuales se reducen, pero no llegan a ser del tamaño infantil. Y también se pierde la distribución masculina del vello, así como también se pierde espesor de huesos y de músculo. Cuando un adulto llega a ser castrado, el deseo sexual se disminuye, pero no se pierde. Esto solo pasa si el masculino ha practicado actividad sexual. También, la erección continúa y sigue haciéndose presente, pero tiene menor facilidad de presentarse. Y es raro que haya eyaculación en estos casos. Hablando de los tumores testiculares, en algunas ocasiones los testículos llegan a desarrollar tumores en las células intersticiales del Leydig, produciendo hasta 100 veces más la cantidad normal de testosterona. En estos casos, en niños pequeños, causan un rápido crecimiento de la musculatura y de los huesos, pero por la fusión prematura de la epífisis, hacen que su talla final sea considerablemente menor a la de un masculino normal. Son muchísimo más frecuentes los tumores del epitelio germinal. Estos tumores son considerados teratomas, ya que contienen múltiples tipos de tejidos, como tejido placentario, pelo, dientes, hueso, piel u otros tipos de tejidos. Estos llegan a secretar pocas hormonas, pero si el tumor tiene una mayor cantidad de tejido placentario, puede secretar grandes cantidades de HCG, que actúa de forma similar a la LH. Muchos de ellos secretan asimismo hormonas estrogénicas que causan la ginecomastia. Disfunción eréctil en el varón, o también llamada impotencia, se caracteriza por la incapacidad del hombre para desarrollar o mantener una erección de suficiente rigidez para un coito satisfactorio. En ocasiones es contribuida por problemas neurológicos como un traumatismo en los nervios parasimpáticos por cirugía prostática, los niveles deficientes de testosterona y algunos fármacos o drogas como la nicotina, el alcohol y los antidepresivos. Recordemos que un flujo sanguíneo adecuado y la formación de óxido nítrico son esenciales para la erección. Y una vez dicho esto, podemos decir que la impotencia por la enfermedad vascular adyacente en la mayoría de casos se da en hombres de 40 años y puede producirse como consecuencia de hipertensión no controlada, diabetes y arteriosclerosis, que va a reducir la capacidad de dilatarse los vasos sanguíneos del cuerpo, incluidos los del pene. Parte de esto se debe a un descenso en la liberación de ácido nítrico. Este tipo de disfunción eréctil es tratada con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafilo, vardenafilo o tadalafilo, que van a incrementar los niveles de guanacimo monofosfato cíclico en el tejido eréctil al inhibir la enzima fosfodiesterasa 5. Al inhibir la degradación de la guanacimo monofosfato cíclico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 van a potenciar y prolongar el efecto de la guanacimo monofosfato cíclico para provocar la erección. Hablemos de la función de la glándula pineal en el control de la fertilidad estacional de algunos animales. La glándula pineal o epífisis se le han atribuido afinidad de funciones: ser el asiento del alma, potenciar el líbido, evitar las infecciones, facilitar el sueño, potenciar el estado del ánimo y aumentar la longevidad hasta un 10 a un 25%. Por estudios anatómicos se sabe que la glándula pineal es un resto vestigial de lo que era un tercer ojo situado en la parte alta de la espalda de algunos animales inferiores. Muchos fisiólogos sostienen que es un resto no funcionante, mientras que otros dicen que desempeñan funciones importantes en el control de las actividades sexuales y la reproducción. Actualmente se aceptó que la glándula pineal sí desempeña un papel importante regulando la función sexual y la reproductora. En animales que se les extirpa o se extirpan los circuitos nerviosos que comunican con ella, se pierden los periodos normales de la fertilidad estacional. Recordemos que en algunos animales es importante porque permite que sus bebés nazcan en las épocas del año, por lo general primavera o verano, en las que las probabilidades de supervivencia son mayores. El mecanismo de este efecto no está claro, pero puede ser el siguiente. 1. El control de la glándula depende de la cantidad de luz o del patrón temporal de la luz que ven los ojos cada día. Por ejemplo, un hámster en más de 13 horas de oscuridad al día activan la glándula, menos de esta cantidad de oscuridad no la activan. La vía nerviosa implicada es la que conduce las señales luminosas de los ojos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y de ahí la glándula pineal induciéndole a la secreción. 2. La secreción de melatonina y otras varias sustancias similares. Se cree que estas sustancias pasan con la sangre o a través del líquido del tercer ventrículo a la adenopófisis para disminuir la secreción de gonadotropinas. 3. En algunas especies de animales se anula la secreción de gonadotropinas y las gónadas se inhiben e incluso sufren una involución parcial. Sucede durante los primeros meses de invierno, cuando aumenta la oscuridad. Tras unos 4 meses de disfunción, la secreción de gonadotropinas supera el efecto inhibidor de la glándula pineal y las gónadas vuelven a funcionar listas para una actividad primaveral plena. No se sabe si la glándula pineal tiene una función similar de control de la reproducción en los seres humanos. Con frecuencia se producen tumores en la región de esta glándula. Algunos de estos tumores secretan cantidades excesivas de hormonas epifisiarias, mientras que otros son tumores de tejidos vecinos y comprimen la epífisis destruyéndola. Ambos tipos de tumores se asocian a menudo a hipergonadismo o hipogonadismo. Esto es probable que la glándula pineal intervenga de alguna manera en el control del impulso sexual y en la reproducción del ser humano.